Bueno, pues agradecido con el Señor este sábado, un sábado más, porque Él permite que estemos con Él y para Él. Presentemos nuestro corazón ahí, amadísimo Padre. Me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Asimismo te pido que me permitas ser hacedor de ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Miren que vamos a leer un Isaías. No es poco, no es mucho. 40. Vamos a leerlo del 1 en adelante, un poquito por ahí. ¿Lo tenemos? Miren cómo nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Miren, hablad al corazón. O sea, dice el Señor, hablar, llevar la palabra a los demás hermanos, pero no una palabra literal, una palabra que podamos recibirla, y además de recibirla, ser hacedor de ella, de lo que estábamos hablando con el Señor hace un momento, cuando estábamos disponiendo una disposición, porque saber la palabra literalmente es fácil. Como que usted, por ejemplo, le dé un consejo a alguien, de repente lo escucha, pero una cosa es que lo escuche y otra cosa es que lo atesore y sea hacedor de esa palabra. Entonces debemos de entender que el Señor aquí quiere corazones, ¿verdad? Quiere que esta palabra llegue al corazón, pueda ser atesorada y ser hacedor de ella. Hablad al corazón, dice, de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, dice. El tiempo es ya. Casualmente el Señor permitió hoy hablar con unos hermanos, y en su momento pues decía uno de ellos, es que el tiempo es del Señor. Pues yo en el Señor le contesté, ¿verdad?, que entiendo que el tiempo es del Señor, porque dice el Señor en su palabra, no es del que corre ni el que quiere, sino de quien Él tiene misericordia. Estoy de acuerdo, pero también hay que ver que el Señor dice, si alguien busca, halla; si alguien pide, recibe o se le da. Entonces debemos de entender que si está esperando, está haciendo las mismas cosas y está diciendo en su corazón, porque no es de la mente, están diciendo en el corazón, es que voy a cambiar cuando el Señor quiera que cambie. El Señor quiere que cambiemos ya, como podemos ver aquí, ¿verdad? Decirle, dice, a voces que su tiempo es ya cumplido, dice, que su pecado es perdonado, que doble, dice, ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, nosotros fuimos ya redimidos, pero no, hay quienes quieren seguir atesorando esos pecados que el Señor lo tiró, dice, al fondo del mar o de las profundidades. Entonces debemos de entender que no es que de esperar más tiempo. El tiempo para estar en el Señor ya está. Hay gente que en su momento, yo respeto, igual en su momento pensé lo mismo yo, cuando decía uno, bueno, decía yo, aunque sé que lo dicen muchos, es que las cosas del Señor son para los viejitos. Y ojalá hubiera podido atesorar desde antes lo que el Señor ha permitido ya en mi vida. Porque estoy 100% seguro que hubiese sido más fácil mi vida, muchísimo más fácil.
no hubiera pasado tantas tribulaciones que uno pasa en el mundo. Parece broma porque el Señor me pone infinidad de veces a hacer el ejemplo, ¿verdad? Cuando antes, no es muy poco se usa hoy, que se le iba la luz en la casa y prendía una candelita y se ponen los niños ahí a querer tocar la candelita y se están capeando por esa candelita y uno le dice, te vas a quemar, y el niño al final, cuando acordamos, pegó el grito y tenemos el valor de que le decimos, ¿y qué pasó? Ya sabemos que fue que no obedeció. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, no sé si decirlo, que casi todos quieren vivir una realidad, una vida, una experiencia propia. No porque digan, te vas a quemar, no, voy a probar a ver si es cierto. Entonces el Señor quiere que vivamos una plenitud con Él. Él por eso nos mandó a Jesús, para enseñarnos que Jesús nunca anduvo afanado en nada del mundo. Jesús, el afán de Jesús, llamémoslo así, pero no es un afán, tenemos claro, era estar haciendo lo que al Padre le agradaba. Cuando le dijeron sus apóstoles, ¿será que no tiene hambre? Ya le deberían de comer. Y decía él, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, tenemos que saber que Él siempre estuvo haciendo las cosas que al Padre le agrada. Y eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo, llenándonos cada día de su palabra. Repetimos, seguimos. Su tiempo, dice, es ya cumplido. O sea, ¿qué está esperando para seguir a Jesús? ¿Qué está esperando para estar ya con el Padre, con el Espíritu Santo, viviendo esa vida de plenitud? Porque el que está con Él, podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús fue la tempestad en la barca, Jesús estaba dormido, estaba tranquilo. Entonces tenemos que saber que si nosotros estamos con Él, Él tiene el control de cada uno de nosotros. Él nos guarda de día, de noche, despiertos, dormidos. Dice, hoy, mañana y siempre, y hasta la eternidad. Entonces, ¿para qué esperar más tiempo? El tiempo ya está, de estarse regocijando, de estar viviendo esa plenitud, ya no estar pensando estar en zozobra. ¿Y por qué? Si Él me guarda o nos guarda, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, nadie, nadie. 3. Perdón, bueno, repito parte del 2. Perdonado, dice, que doble, dice, ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama, dice, en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad, dice, calzadas en la soledad y a nuestro Dios. Todo valle, dice, se alzará alzado, y bajase, dice, todo monte y collado, y los torcidos se enderezarán. Lo torcido se enderece, dice, y lo áspero se allane. Oigan bien, por ejemplo, cuando dice alzados, bájense, todo monte, collado, y torcido se enderece, y lo áspero se allane, habla de cada uno de los hijos. Altos, habla de soberbias, habla de altanería, habla de orgullo, prepotencia. Entonces el Señor quiere que nosotros, que se nos quite todo lo que no le agrada a Él, la envidia, el egoísmo, la maldad, todas esas cosas que no son buenas. Él quiere que seamos diferentes. Como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Calzada, dice, en la soledad a nuestro Dios. Y todo valle sea alzado, dice, y bájese todo monte y collado, y los torcidos, dice, se enderece.
y lo áspero se allane. O sea, el que anda todo día con el camino torcido, fuera del camino, hay que estar en el camino. 5. Y se manifestará, dice, la gloria de Jehová en toda carne, juntamente la verá, dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Si el Padre, a través de un profeta, dijo algo, de que se cumple, se cumple. Es un hecho. Y como él lo dice en unas partes en la escritura, no tengo el texto donde dice, y si no se cumple, es porque era mentira del profeta. O sea, es un soñador de sueños. Pero si él lo dice, se va a cumplir. Todo lo que él dice en su palabra está cumpliéndose cada día, porque él dice en su palabra, hecho está, ¿verdad? 6. Vos dice que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo? Dice, que decir a voces, que toda carne es hierba, dice, y toda gloria como flor del campo. La hierba dice seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová, dice, sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Mire lo que nos dice ahí, como hierba es el pueblo. Repito, la hierba, dice, el 6 está, que tengo, dice, que decir a vos, que toda carne es hierba y toda su gloria, dice, como flor del campo. El Señor nos da a entender en su palabra que en la carne eso es como un suspiro. Vamos a poner un ejemplo. El que se ríe el ratito. O el que anda borracho, solo el momento. O sea, eso es lo que nos da a entender aquí, porque dice aquí como su gloria, o sea, la gloria humana. No habla de la gloria del Padre. Su gloria, dice, como flor del campo. La hierba se seca, dice, y la flor se marchita. O sea, el que anda alegre ahorita porque tomó, vamos a llamarlo de esa manera, lo va a ver riéndose y esto y lo otro. Y una vez que le pasó la bolura, como dice la gente, o el efecto, ¿cómo queda? Pompichado, o sea, lo que está marchito, pues. Mientras que si nosotros tenemos esa vida plena con Él, es completamente diferente. Estamos con un gozo que no pasa, un gozo que nunca va a pasar. Su gloria, dice, como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová, dice, sopla en ella. Ciertamente, dice, como hierba es el pueblo. ¿Y quién habla? Dice, ¿a quién le están hablando? Al pueblo. ¿Pero a cuál pueblo? Al pueblo que todavía no ha querido entender que la única paz, la felicidad, el gozo, la alegría y todo, póngale la tranquilidad y póngale todo, solo se encuentra en Jesús. Solo en Él está la vida eterna. Solo Él es el camino. Solo Él es la llave. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Si no es con Jesús. Solo con Él podemos llegar al Padre. Como hierba, dice el pueblo. Se case la hierba, dice. Marchitase, dice, las flores. Mas la palabra, oigan bien, salud. Mas la palabra del Dios nuestro, dice, permanece para siempre. Permanece para siempre. O sea, el gozo suyo, la felicidad suya, la palabra que tiene en su corazón de mi Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, dice, permanece para siempre. Secase, dice, la hierba, marchitase, dice, la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿dónde debemos de estar? Con Él, porque Él es el único que da la vida eterna. Permanece para siempre. Súbete, dice, sobre un monte alto, anunciadora, dice, de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Y anunciadora, dice, de Jerusalén.
levantarla, no temas, dice, di a la ciudad de Judá, dice, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, dice el Señor, vendrá, dice, con poder y su brazo señoreará, dice, he aquí que su recompensa viene con él y su paga, dice, delante de su rostro. Entonces debemos de saber que donde debemos de estar siempre es con él. Como pastor, dice, apacentará su rebaño. En su brazo llenará, dice, llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará, dice, suavemente a la recién parida o al recién nacido, pues vamos. O sea, el que acaba de llegar, o igual a los que nosotros estamos. Él siempre que dice que como pastor, dice, apacentará su rebaño. En sus brazos, dice, llevará los corderos y en su seno los llevará. Solo Él es el gran pastor, no hay otro pastor más que Él. Y eso es lo que debemos de entender. Los demás solo somos hijos, pero Él es el que lo pastorea a usted y me pastorea a mí. Y eso lo debemos de estar y entender en todos los momentos. Miren lo que nos dice el 12. ¿Quién midió las aguas? Dice, con el hueco de su mano. Y los cielos, dice, con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó, dice, los montes. Con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó, dice, al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? El Señor nos dice, o a los que todavía tienen dudas, les pregunta, ¿quién? O sea, no hay nadie que ha podido dirigir el Espíritu Santo. O sea, del Padre, o sea, es Él el que lo lleva a todo momento, es Él el que hace lo que es bueno para usted y para mí. O sea, en ningún momento anduvo buscando, cuando Jesús anduvo, por ejemplo, en la tierra, a la hora de hacer un milagro, no les dijo, por decir, a los apóstoles, ¿cómo hacemos? Él ya tiene la respuesta, Él ya tiene la solución, Él es todo. O cuando alimentaban a los 5,000, Jesús les dijo, o los 4,000, denle ustedes, les dijo. Y lógicamente que no iban a poder, ¿verdad? Porque todavía faltaba llenura en ellos. Pero una vez, y Jesús le dice, bueno, ¿y cuánto es lo que hay? Dijeron 3 pececillos, parece que son, o 5 y 3 panes. Y Él sí lo pudo multiplicar. Él no tuvo que andar preguntándole a ellos, ¿y cómo hacemos? Aquellos dijeron, ni con no sé cuántos denarios, decía, dan a entender ellos que no alcanzaría. Pero Jesús no necesita el dinero. Aún sin dinero, Él hace y hará todo lo que haya que hacer. ¿Quién enseñó, dice, al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Nadie le ha podido enseñar, ni nadie le va a poder enseñar. Al contrario, es Él que nos enseña a todo. Es soberano, como dice la hermana linda aquí. Él es soberano, omnisciente, omnipresente. O sea, es todo. Y todo es todo, ¿verdad? ¿Quién enseñó, dice, al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó, dice, el camino del juicio? ¿O le enseñó, dice, ciencia? ¿O le mostró, dice, las sendas de la prudencia? O sea, Él es todo, en todo. Ustedes, los que han podido leer, se han fijado donde, por ejemplo, Jesús, parece que a los 12 años fue cuando se les quedó 3 días a la mamá, o sea, a María en su entonces, en el templo. Y Él, estaban admirados los fariseos, ¿verdad? Los sumos sacerdotes del conocimiento. Porque lo que ellos no entendían, lo que ellos no se daban cuenta, es que no tenían un conocimiento terrenal. Era un conocimiento celestial. Y eso es lo que debemos de entender. Vamos a leer ahí
un Primera de Pedro. Un Primera de Pedro 2, 1 y 3. Solo para nada más como recalcar un poquito más de algo aquí en la palabra. Vamos a leerlo desde el 1, 24 y luego agarramos para ahí el 2. ¿Lo tenemos? ¿Lo encontraron? Miren lo que dice. Porque toda carne, dice, es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca, dice, y la flor se cae. Entonces podemos entender que el Señor es claro. La gloria del hombre es así, es corta, en carne, pero con Él es eterna. Y eso es lo que debemos de entender. Solo repitiendo, dice, y toda la gloria del hombre, hablando del hombre terrenal, como flor, dice, de la hierba, y la hierba se seca, dice, y la flor se cae. Son momentitos, como dice la hermana Linda aquí, son momentitos. Lo de Él es eterno. El éxito es terrenal y es temporal, pero en Él la gloria es eterna. Entonces no debemos de estar queriendo vivir glorias de hombre o glorias de la carne. Debemos de estar viviendo la vida, la plenitud con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Miren lo que dice el 22. Mas la palabra del Señor, dice ahí, permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice, que por el evangelio os ha sido anunciada. Es lo que el Señor permite estar leyendo, por decir así, los miércoles, los viernes en Yarumela, gracias al Señor, los sábados como hoy aquí, y a veces cuando vamos a otro lugar. Pero hay que estarse llenando de esa palabra, porque solo Él la da, es una vida eterna. Solo en Él está el camino, solo en Él está la salvación, solo en la palabra está el consejo. Pero llenarse, pero no solo llenarse, sino aplicarla en su vida, porque si no la aplica, ¿de qué le sirve? De nada. De nada. Debemos de estar llenándonos de esa plenitud. Repito, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice, que por el evangelio os ha sido anunciado. Miren lo que dice luego. Desechando, dice, pues, dice, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todo y todas, dice, las distracciones, o sea, todas las cosas del mundo que no son para los cristianos. O sea, no te dejes engañar, te dando a entender, en distracciones, en vanidades que no son celestiales, son terrenales. Repetimos de lo que el Señor estaba hablando más atrás. Dice, desechad, pues, dice, toda malicia, o sea, toda malicia, toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones, o sea, o todas las cosas que te pueden quitar la paz, que atrasan. Por ejemplo, hoy le dije a una persona a través de un audio, le dije yo, tal vez en la próxima reunión puede venir. Y me dijo, voy a tratar. Con solo eso en mi corazón, yo sé que ya no lo hizo. Voy a tratar. No hay disposición. Debe de haber una disposición. El hecho de que ustedes están acá hoy es una disposición que el Señor ha puesto en su vida. Pero cuando alguien dice, voy a tratar, o pone cualquier excusa por decir, es que estaba cansado, es que no fui porque se me hizo tarde,
es que no fui porque me dormí. Es el enemigo engañándolo y dejándolo. Es una distracción. O sea, nosotros no debemos dejar que nos pase esas cosas de distracciones. O sea, no que porque estáis cansado, díganme, si la gente se queda en su casa un ratito y dice, bueno, ¿a qué me quedé? Porque voy a descansar. Y es mentira, pues. Cuando llega a la casa, viene y pone el televisor. Cuando acordó, se le dieron las 9, 10, 11 de la noche. En eso. ¿En qué lo edificó? En nada. ¿En qué lo llenó la palabra? En mucho. En mucho. Entonces debemos de entender, eso es lo que da a entender aquí, distracciones. Distracciones de ir, es que hoy ya abrieron las discos, voy a ir a bailar, qué sé yo. Mejor distráigase en las cosas del Señor, o sea, estar recibiendo las cosas del Señor y no distraerse en las cosas del mundo. Como el Señor repetía la vez pasada, cuando el pueblo le dijo a Samuel, hoy seremos, dice, como las demás naciones, como la demás gente, vamos a andar como ellos andan, van a tener, qué sé yo, santos, iban a tener fiestas, iban a estar haciendo un montón de cosas que no le edifican. Entonces, ¿qué significa eso para un cristiano? Querer seguir en el mundo, porque las cosas del Señor son otra cosa. Es mantenerse con Él y para Él, ser hacedor de la palabra. Y cuando una persona es hacedor, significa dejar de hacer las cosas que al Señor no le agradan y estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Miren lo que dice el 2. Desead, dice, como niño recién nacido. Oiga bien, la leche espiritual. Desear, o sea, estar llenándose de esta palabra. Como leche recién nacido. Cuando un niño está recién nacido, ¿está qué? Porque debe estar amamantándose con el pepe. Así quiere el Señor que nosotros estemos, porque dice aquí, desead como niños recién nacidos, dice, la leche, oiga bien, espiritual, no carnal. Eso es lo que nos da a entender. Leche espiritual, no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, si usted nos está llenando de esa palabra espiritual, no está creciendo para salvación. Y nosotros debemos de estar creciendo para salvación. O sea, que se mire ese cristianismo en nosotros. ¿Estamos siendo envidiosos? ¿Estamos siendo chismosos? ¿O seguimos haciendo las cosas que a Él no le agradan? Desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual, no adulterada. No estén esperando que hay gente que quiere que le digan, por ejemplo, siga viniendo y siga haciendo lo que usted está haciendo, no se preocupe. Bueno, yo le digo, si sigue haciendo las cosas que no son del Señor, va a haber dificultad. Porque cuando uno anda en el camino, ¿qué problema va a tener? Hay una palabra que, por cierto, el Señor me permitió repetirla hoy. Dice que vamos a tener, ya tenemos calzada. ¿Qué significa calzada? Pues estamos en el camino, no estamos fuera, estamos dentro. Y dice ahí que por muy torpe que sean, no se pueden extraviar. Ya si se extravían es porque enteramente quieren hacerlo. Pero el camino está para ustedes, el camino está para mí, y eso es lo que debemos de entender. Termino. Dice aquí, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Si Él dice que, oiga bien lo que dice, porque a veces la gente dice, pero es que me gustó ese ¿cómo se llama? Como ese mensaje, esa palabra. Pero oiga bien lo que dice aquí. Si es que habéis gustado, la benignidad del Señor. O sea, si es que enteramente has disfrutado de ese Espíritu Santo, has disfrutado de esa palabra. Porque si no, entonces va a estar fluctuando. Va a querer estar en el camino y va a querer estar fuera del camino. Va a querer, si ha agarrado más amor a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Si es que habéis gustado, dice, la benignidad del Señor. O sea, ¿has estado viviendo esa plenitud? ¿Has estado, dice, guardándote para mí? O como decía el hermano ayer, ¿cuánto hay de Jesús en nuestro corazón? Hacerse la pregunta, ¿en realidad estoy viviendo esa plenitud o estoy viviendo lo que es el mundo? Hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? Con la palabra que el Señor ha permitido.
Hay que decirle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que has permitido esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón y sobre todo te pido que me permitas ser hacedor de esa palabra. Ya no quiero ser oidor, sino hacedor de la palabra. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.